seminario se trata de unas experiencias de muestreo que tuvimos en un curso que fui a hacer en Suiza y algunas comparaciones con las técnicas de muestreo que usamos nosotros como parte del doctorado. Así que bueno, como a modo de introducción, y bueno, seguramente ya muchos lo saben, yo estoy estudiando los cambios espaciotemporales en cuerpos niveos de los Andes patagónicos debido a la presencia de impurezas con sensado remoto de simulaciones y modelado. Hasta ahora lo que he hecho y desarrollado en los 4 años del doctorado es utilizar sensores ópticos como pueden ser Sentinel-3, Sentinel-2, MODIS, Lanza, para analizar algunas de las variables y parámetros de la nieve, como puede ser el área cubierta de nieve, que es el área de la extensión de nieve, que se utiliza generalmente un índice del NDSI como el NDVI, digamos, para mapear superficies blancas. El albedo, que trabajamos con Claudia Notarnicola con Sentinel-3 en la pasantía que hice el año pasado. El área específica de nieve, o Surface Specific Area, SSA, que yo no lo he derivado, pero se usa mucho ahora para tratar de estimar y definir el tamaño del grano de nieve, y bueno, el tamaño del grano de nieve, si no propiamente dicho. También abordamos algunas técnicas de muestreo con radar, con Sentinel-1, hicimos algunas pruebas con SAOCOM, para tratar de derivar tipos de nieve fresca y en fusión, porque la nieve fresca es transparente a radar, entonces lo que tenemos es la señal retroexpresada del suelo, pero algunas técnicas ahora de INSAR y POLSAR están tratando de definir a ver la diferencia entre nieve fresca y nieve en fusión. Se puede estimar la profundidad de nieve, el equivalente de agua en nieve o contenido de agua en nieve. Y la ventaja que nosotros tenemos ahora con el sensado remoto y acá en el Wilch es generalmente tratar de expandir las mediciones que nosotros tenemos con radar en grandes áreas que son inaccesibles, digamos, para hacer los muestreos in situ. Entonces, es muy lindo poder expandir todas las mediciones, pero si yo no tengo una zona de muestreo como la que se ve en la pantalla, que es chata, que está cerca de infraestructura urbana, que está controlada y cercada, no sé si pueden ver los postes ahí, que evitaba que la gente acceda, que tuviera un manto de nieve controlado, etcétera, etcétera, es complicado por ahí derivar los parámetros de nieve que estimamos con el óptico y con el radar, porque generalmente en la nieve pasan cosas, o se puede ser que tenga árboles de distinto tipo, que bueno, eso los árboles los puedo enmascarar usando los índices de vegetación, los mapas de bosque, entre otras cosas, pero puedo tener un árbol aislado como el que se ve ahí, que capaz que queda dentro del píxel y eso me modifica la señal. Puedo tener vegetación abajo, que eso no lo veo y me influye, por ejemplo, en la estructura. Si yo tengo una señal de radar que traspasa la nieve, pero tengo un árbol, un arbustito, un yuyito ahí abajo, me hace interferencia. Entonces, en realidad, por ahí lo que yo estoy viendo no es que haya un cambio en la estructura del pack de nieve, sino la vegetación que está abajo. Puedo tener pendientes elevadas, que yo no las veo así, tengo TEMS, tengo modelos, pero bueno, que me cambian la estructura, que me producen shadowing, overlapping, digamos, todos los problemas que son generados con el sensor. Puedo tener roca expuesta, como se ven ahí, algunos árboles, hay muchas modificaciones que se tienen en cuenta, y también intervenciones antrópicas, ¿sí? Personas que hacen trekking, personas que hacen esquí, especialmente en zonas fuera de las pistas, digamos, algunas actividades de montaña, que también hacen alguna interferencia en la rugosidad de la nieve específicamente cuando se tratan de resoluciones muy finas. Otra cosa importante tener en cuenta es la estructura del pack de nieve, como se puede ver en la imagen que está a mi izquierda, viéndola de frente, que hay diferentes capas. Si yo no conozco bien cómo es la estructura del cuerpo del pack de nieve, no voy a saber qué está pasando en la nieve por ahí con las interacciones. Si tengo una capa de derretimiento y recongelamiento que es bastante densa, por ahí me hace interferencia con el radar. O si tengo impurezas, no solamente como las que se ven en la imagen de la derecha, de tierra, digamos, puedo tener impurezas de materia orgánica en algunas zonas de voladuras de vientos que puede transportar dentro del pack de nieve, sobre algas, carbón negro, entre otras cosas, que modifican tanto la parte óptica como la parte de radar. Entonces, todo muy lindo, analizar las cosas con remote sensing, pero en algún momento hay que ir al campo y empezar a validar los parámetros que estamos observando desde una distancia. Entonces, con el equipo de aguas, hemos estado haciendo 2 mediciones, el año pasado y el anterior, en la zona de Bariloche y Esquel. Pero bueno, como fue recomendado por la CAT,
faltaba hacer un curso de muestreo de nieve, si bien teníamos los conocimientos básicos que nos habían enseñado cuando fui en la primera pasantía a Italia en Florencia, faltaba profundizar. Y este año cursé una estancia de 5 días en un curso de capacitación de muestreo de nieve, que fue muy interesante porque yo nunca había hecho muestreos de nieve con nieve fresca. Siempre vamos en primavera, que la nieve está en fusión porque se acumulan los contaminantes que a nosotros nos sirven porque es lo que estamos estudiando, pero es otro mundo aparte estudiar la nieve fresca. Hay un montón de tipos de nieve diferentes, el ambiente es diferente, la temperatura, las características que se pueden medir, así que bueno, fue muy interesante. Entonces, yo les voy a contar un poco cómo se estructura el curso, por si les interesa y quieren hacer el curso de nieve alguna vez, y las principales mediciones y instrumentos de medición que utilizamos. Y el último por ahí les sirve, puse las recomendaciones que se tenían, 6 recomendaciones de pasos para planificar un muestreo. Entonces, esas cosas creo que son generales a todos y están buenas saberlas. Entonces, el curso se llamaba la Snow Science Winter School, que es parte de la EGU. En este caso es el número 7 que se lleva a cabo. Van cambiando de países, se han hecho en Francia, en Suiza, creo que en Italia también se han hecho. No es el único que hay otro que se hace aparte que en Francia todos los años. Y el año pasado se hizo uno en Chile, también se hacen en Estados Unidos. Pero bueno, con esto de la pandemia como que se postergaron los cursos. Entonces, por ahí habría, por ahí no. Entonces, bueno, antes de que se me termine el doctorado, opté por hacer este curso. Consistía en entrenamiento de campo, en clases teóricas y mediciones de nieve in situ, que se hacían perfiles tradicionales, ya les voy a mencionar lo que son, Snow Specific Area, con métodos de reflexión y espectroscopia, fotografía en infrarrojo, un penetrómetro de alta resolución de nieve y también nos mostraron cómo era las muestras, utilizar el microtomografía de rayos X para calcular el SSA también. Y los que participan son el Instituto Meteorológico de Finlandia, el Instituto de Nieve y Avalanchas del SLF de Suiza y el Instituto Meteorológico CNRS y CNRM de Francia. Estos son algunos de los disertantes, los doctores que participaban. El último que está en la lista es Martin Schneebeli, ¿cómo se dice así? Es el que estaba a cargo de este curso. Él trabaja en el SLF de Suiza y bueno, todos los otros participantes son tanto de Finlandia o de Francia y hay gente muy importante. Muchas personas que han escrito papers de Biblias de la nieve, así que la verdad es que fue muy provechoso. Bueno, ese es el grupo de alumnos y disertantes. ¿Dónde estás vos? Acá. Ahí con Rosa. Con la mano. Sí, sí. En el hermoso día de muestreo de campo que nevaba un montón. Bueno, en realidad hicimos mediciones de práctica en esa explanada que les mostré al principio, que salía en la primera foto, que era un lugar al lado del instituto, muy controlado todo, pero para el trabajo práctico final nos daban teníamos que elegir nosotros una pregunta de ciencia, un objetivo, elegir los instrumentos que queríamos utilizar e ir al campo. Así bastante... sí, exactamente. Así que el lugar de trabajo era en Certig, cerca de Davos, que era donde estábamos parando, y ese es el lugar de muestreo que elegimos nosotros. Así que bueno, les voy a mostrar este muestreo. Puse creo que al revés la diapositiva, cuál era nuestra pregunta de ciencia. Pero bueno, ahora lo voy a decir. Nuestra pregunta de ciencia era tratar de identificar cómo variaba el perfil de nieve desde una zona desde un árbol a una zona abierta. Entonces hicimos una transecta de 8 metros. Acá en la imagen de se puede ver el circulito donde estaba el árbol y la rayita que va, digamos, hacia el sur sería la transecta. ¿Cuántos metros son? 8 metros. Sí. Entonces, utilizamos un perfil tradicional, que el perfil tradicional de nieve es hacer como si fuese una calicata en la nieve, se cava un perfil, una zona que no esté expuesto al sol, bueno, sí estaba todo nublado, no importaba, pero si no, tratar de que el sol no le incida directo a la pared donde vamos a muestrar, porque la se pisa muy rápido la nieve, se cava hasta el suelo, hasta lo que, sí, por ejemplo, en el muestreo de campo del año pasado teníamos 5 metros, ahí cavábamos 3, bueno, pero la idea es cavar hasta el suelo y medir la profundidad, en este caso era una transecta, así que medíamos la profundidad cada 1 metro. Después
teníamos en cuenta la estratigrafía, que es la imagen que les mostraba anteriormente, que se ven distintas capas. Entonces, una de las formas de poder ver la estratigrafía es controlar, digamos, cuando hay un cambio, ¿sí? Entonces, se puede hacer con la mano, con el dedo, para ver, acá está más duro, acá está más suavecito, más duro, digamos, cuando se detecta un cambio al tacto, se constituye una capa diferente. Eso se puede hacer con una tarjeta, si no, que es mucho más sensible. A ver, si usamos la misma fuerza para pasar entre capas. Una interpretación visual, porque se pueden ver las diferencias, no sé, ahí en la imagen se pueden ver algunos cortes en el pack. Y si no, lo que usamos en este caso es una fotografía en infrarrojo. Entonces, con una cámara de las digitales medias viejas, sacaba la foto y en el infrarrojo se ven por ahí más contraste que al ojo desnudo. El tamaño y la forma del grano de nieve, se utiliza esta placa negra que se ve milimetrada. Entonces se ponen los granitos de nieve y con una lupa se observan y se caracterizan, que la caracterización de la nieve en superficie está establecida en un libro, en un manual, así que hay que seguir, digamos, hay que interpretarlo y después referenciarlo con la bibliografía. La temperatura, bueno, se mide en un termómetro en todas las capas detectadas en la estratigrafía. También se tiene en cuenta la dureza por capa, que también se utilizan, si no hay algún instrumento más sofisticado, es la técnica de la mano, que es puño, generalmente para la nieve fresca recién caída, y si no 4 dedos, un dedo, un lápiz o un cuchillo. Digamos, hay que ver qué cosa puede penetrar, digamos, en la capa esa. La densidad, que la densidad se utiliza un instrumento que se llama el Density Cutter, que es este que se observa en la imagen arriba, que está sobre una balanza. Es un instrumento de volumen conocido, en el que obviamente se pesa y se tara, y después se carga nieve en el mismo y se vuelve a pesar. Se realiza el perfil de dureza, de densidad, perdón, se hace cada 3 centímetros en todo el perfil. Nosotros no tenemos un density cutter así como esto, tenemos un cilindro de acero inoxidable de volumen conocido, entonces utilizamos esto para calcular la densidad de la nieve. La humedad, sí que se puede utilizar también con técnicas de cuánto se apelmaza, bueno, la nieve, y si no hay otros instrumentos más sofisticados como un snow fork. Y, bueno, las condiciones ambientales que tienen en cuenta. Si está nublado, si la temperatura, si el piso está congelado, si había viento, cuál es la rugosidad del pack en general, digamos, si está cerca de los árboles o no, cosas que pueden influir en la medición. Eso es un perfil de nieve tradicional. Lo que utilizamos en esta medición fue un programa en Nimis que permite cargar los datos después de hacer el perfil y que aparezcan todas estas variables, digamos, organizadas en una estructura. Otra de las técnicas de medición que utilizamos, que yo nunca las había visto y obviamente son cosas muy sofisticadas, importantes, es un Snow Micropen, que es el penetrómetro de alta resolución, que habíamos mencionado como top del curso. El SMP, como les decía, es un instrumento que mide la resistencia a la penetración del pack de nieve. Mide la cohesión entre los granos de nieve. De las mediciones se deriva la densidad, que es lo mismo que podíamos hacer con el Density Cutter, y el SSA, que es el Specific Surface Area de la nieve. Bueno, las aplicaciones pueden ser los perfiles de nieve, los pronósticos de avalancha, la estratigrafía, el sensor remoto y las validaciones de campos. Y hay bastante bibliografía, que algunas se las estaban puestas ahí abajo como fuentes, y si no, los gráficos. Estos gráficos muestran cómo es la respuesta de distintos tipos de nieve a este sensor SMP. Entonces se puede ver que una nieve más fresca varía con respecto a otra que está un poco más metamorfizada. Y en base a estas características de cómo se resiste la nieve y los gráficos que se producen, es que se deriva la densidad y el SSA. Este es un aparato, a ver si les muestro la presión diapositiva, de acá, ¿sí? Que tiene 8 kilos, tiene esta sonda más arriba, que puede medir 1,20 m, el instrumento que estábamos probando nosotros, porque hay varios tipos. Y bueno, algunas de las características son que mide entre menos 50 y 50 newtons, la temperatura es de menos 30 a 30. Hay que tener cuidado con la sonda esa, porque si estamos en un lugar con árboles se engancha y se rompe, no estaría bueno. Tiene una batería, una extra, y lo que me importa destacar es el peso, que son 7 kilos, y si no, de transporte son 18 kilos. Entonces, por ahí cuando vamos a hacer un muestreo y tenemos que llevar estos instrumentos al campo, hay que tener en cuenta eso, cómo llevamos los instrumentos al campo. ¿Cómo funciona? Básicamente tiene esta punta, ¿sí?
me olvidé cómo era, pisométrico, ese punto pisométrica que baja con la sonda hasta 1,20 m y penetra en el pack de nieve y a medida que es súper sensible, entonces a medida que va midiendo y bajando se va registrando en la consola, esta consola ahí, la curva y después se puede pasar a un archivo de texto que se abre con ese programa de Python. Es importante que este instrumento, antes de que empiece a operar, hay que medir la profundidad de la nieve, porque tiene mucha fuerza con la nieve, hasta 50 metros. Entonces, para que no se, si hay una capa de hielo entre medio y no se levante el sensor y el aparato por la capa de nieve que no puede penetrar, hay que hacerle mucha fuerza, hay que hacerle una tabla arriba, o sea, aplicarle toda la fuerza que tenga. Por eso tiene esas barras laterales para que no se hunda tanto. Y fíjense que en la imagen B hay puestas 2 palas para tratar de que no se hunda. Entonces hay que hacerle un poco de fuerza para que haga tope, digamos, y después aplicarle la fuerza de la persona arriba. Si toca el suelo, porque nos pasamos de la profundidad, puede romperse el sensor pisométrico. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Igual tiene mucha fuerza y no se rompe tan fácilmente, pero hay que tener cuidado. De igual manera, estos instrumentos están hechos a prueba de agua, porque obviamente están tratando con agua, con nieve, pero hay que evitar que entre agua a la consola, esas cosas. Sí. Hay que tener cuidado también, por eso es importante hacer un perfil antes o conocer el terreno antes de hacer estas mediciones, porque por ejemplo, acá estamos midiendo nieve, pero como les decía, si hay ramas o troncos abajo o algún arbusto que pueda hacerle mal al sensor, después se rompe y nos quedamos sin mediciones. Otra de las herramientas e instrumentos que usamos se llama IceCube, que este instrumento mide reflectancia y el SSA también, Specific Surface Area. El IceCube es un instrumento un poco más grandecito y cuadradito, ahí se ve en la foto número letra C, perdón, que mide, que tiene una esfera de integración en la que se pone la muestra y utiliza un haz en el infrarrojo cercano que irradia la muestra y después integra toda la energía reflejada, la capta a través de un fotodiodo y, bueno, convierte la señal primero cruda en reflectancia y luego en SSA, en Specific Surface Area. Sí. Bueno, la temperatura de operación es menos 40 a 30 grados, lo mismo hay que prenderlo y esperar media hora hasta que se caliente y empiece a funcionar. El láser en el infrarrojo es en el 1310, pero hay otra versión que tiene otra calibración. Bueno, y pesa 8 kilos, también importante. O sea, el Fran, no sé cómo te ves cargando estos instrumentos de 8 kilos con el radímetro de campo en la espalda, pero bueno, podemos... Todos los que haga falta, no hay problema. Lo podemos llevar en un trineo atrás. Así que bueno, esta técnica, como les decía, medir reflectancia y es un poco más complicado el manipularlo, porque hay que tomar la muestra en un contenedor, que es este contenedor negro que está en la foto B. Para eso hay que utilizar el pistón que se encuentra en la foto A, poner primero, ¿vieron la tablita esa para medir el tamaño de grano negro que les mostraba? Se pone como para que haga tope, se pone el pistón, se da vuelta, se pone después el contenedor negro, se vuelve a dar vuelta y cae todo para que quede para arriba, digamos, la superficie que está arriba en campo. ¿Qué pasa? Si yo me paso de la cantidad de nieve de esos 3 centímetros del contenedor negro, no voy a poder introducir la muestra abajo del IceCube ese, ¿sí? Porque se mete por abajo, lo tenés que sostener y después volverlo a bajar. Me va a hacer tope. Así que tiene que ser muy cuidadosa la persona que haga el cálculo, digamos, de cuánta nieve va a entrar en ese contenedor. Porque aparte sí, bueno, yo digo, mido más o menos la capsulita, pongo acá, mido, pero no, porque cuando tengo nieve fresca eso se aplasta. Entonces después cuando hago ese traspaso de cosas me queda más abajo y no sirve. Y también lo que es importante es que si yo estoy midiendo reflectancia y Specific Surface Area, como dije recién, ese Specific Surface Area mide el área de tamaño grano con respecto a la masa, a la unidad de masa. Entonces, si me sobra, por ejemplo, una capa de nieve en el contenedor, y bueno, lo saco. Cuando paso una espátula o un pincel,
rompo todos los granos de nieve y creo más specific surface area, porque mientras más chiquito el grano de nieve, más specific surface area va a tener esa capa. Entonces mi medición no va a ser representativa, digamos, estoy introduciendo ruido en esa medición. Es más, algunos de los chicos mencionaban que para que quedara prolijo por ahí les pasaba un pincel hacia arriba y eso generaba, rompía los granitos de nieve muy finitos y bueno, hacía más specific surface area. Entonces es como bastante complicado. Imagínense si éramos 4 que no sabíamos usar eso, en 3 horas para pasar. Hasta que te quede uno. Sí, había un chico que había trabajado mucho con esto que al último dijo, bueno, no toca. Porque no había tiempo. O sea, de estos instrumentos había uno y había muchos grupos que lo habíamos elegido para probar, entonces como que teníamos horarios cada uno. Aparte de esto que les decía, bueno, esto que se hunde la capa de nieve fresca, si es una capa de hielo, que es difícil cortarla, también. O sea, si la cortas una vez hay que hacerlo bien, así que es bastante complicado el tema. Esta caja negra, como de maletín que se ve en la imagen C, es la calibración que se usa antes de empezar a tener las muestras de nieve, que son 6 espectralones, del más oscuro a un blanco claro, y bueno, se va calibrando la curva con respecto a esas muestras identificadas del valor. Y otra cosa a tener en cuenta es que si varía la temperatura o alguna de las condiciones, o si hay viento o algo, hay que volver a calibrar. Así que bueno. Pero eso se calibra solito, digamos, vos lo dejas ahí. Vos tenés que chequear que la curva de calibración de igual que los espectralones, y una vez que da bien la curva, digamos, lo podemos usar. Bueno, tiene una aplicación de software que es el IceCube, ese que introducís también que en TXT los valores y los derivas solos y... No, bueno. Esa es la caja en que venía. O sea, llevar esa caja del Gulis al comedor, con la nieve hasta las rodillas, de entre dos es un horror, chicos. O sea, no. Así que bueno, imagínense esto, más el SMP, el penetrómetro ese de campo, más el radiómetro que tiene que llevar el Fran, más todas las cosas de laboratorio, por ahí llamamos la pala, la sonda, o sea, es un montón de cosas. Así que hay que pensar bien estratégicamente dónde muestreamos para llevar los instrumentos. Por último, otra de las cosas nuevas, novedosas que presentaron en este curso es el microCT, que es un instrumento de medicina en realidad, porque es un tomógrafo de rayos X que se lo utiliza para muestras de nieve. ¿Qué pasa? Con tanto el microCT y las derivaciones del IceCube y el penetrómetro de campo para el SSA tratan, digamos, de caracterizar lo mejor posible el pack de nieve y la microestructura del pack de nieve, porque los tamaños de grano y la variación y la forma influyen en la señal retrodispersada tanto del SAR como en la imagen reflejada de reflectancia del óptico. Entonces tratan de caracterizar por capa la estructura. El escáner microCT, como es un tomógrafo de rayos X, mide la atenuación de los rayos. Estas fotos son tomadas del instituto, no las tomé yo porque sacamos fotos cuando fuimos, entramos, pero son las que están puestas en la página. La imagen con el instrumento azul, ese es el microCT de una empresa suiza de medicina, así que sería lo mismo, está adaptado a las muestras de nieve, y por dentro se ve como la imagen que está a la derecha. La muestra de nieve es lo que está ahí en el cilindro blanco medio esfumado adentro, y después la misma se irradia con el láser, ¿cómo se dice? Los rayos X, y otro sensor toma la señal sí, exactamente, que no se absorbe. ¿Qué pasa con esto? Como tiene que ser, si tiene que crear imágenes 3D, la muestra se coloca en un contenedor que gira, entonces gira un montón, puede girar hasta 1000 veces por revolución. Para tomar imágenes de todos lados. Y una vez que termina eso, se mueve porque lo toma por capas. Entonces vuelve a empezar el ciclo. Da vueltas, sube, da vueltas, sube, da vueltas, etc. Puede tardar entre 4 y 24 horas dependiendo del tamaño de la muestra. ¿Y pero ahí se te deteriora la estructura del No, hueso? ahí va. Ese es un problema de las tomas de rayos X con la muestra. Lo que hacen ahora es tomar la muestra, tanto como el cilindro que tiene el taladro,
eso lo hacen para agarrar la muestra y llevarlo directamente al micro CT, ¿sí? Pero si estamos en el campo y estamos lejos y tenemos que cargar muestra y se nos va a deteriorar, como decía encima, se le pone un líquido solidificante, que puede ser cloronaftaleno, ftaleno de dimetilo o DEP, que es el que utilizan, que es ftaleno de dietilo. ¿Esto qué hace? Se tiene entre menos 2 y menos 5 grados, está coloreado para que se pueda ver. Cuando se toma la muestra en esa cajita, creo que era de leche, creo que son eso, es lo que nos habían dado nosotros para practicar. Se pone la muestra, se le tira este líquido, que está a menos 2, menos 5 grados, y automáticamente cuando se llena el contenedor, se lo pone en otro contenedor, otro box de muy baja temperatura con hielo seco. Entonces se lo solidifica ese líquido. Entonces eso es lo que se lleva rápido, a medir lo más rápido que se pueda, y midiéndolo, después se mide también la metamorfosis de la nieve. Entonces tienen una medición, la primera que tengan, que tratan de ser la más, como se dice, la más similar a las condiciones naturales de ese momento, y después cómo va evolucionando el tiempo. Porque quedan, digamos, solidificados todos los huecos de aire. Así que bueno. Llega un método menos invasivo que los que se usaban antes, que era romper capa por capa lo de nieve, que obviamente generaba más SSA porque estabas rompiendo, entre otras cosas. El tomógrafo está en una sala fría de entre menos 15 y menos 20 grados, entonces una vez que ese contenedor con el líquido ese sólido se saca, se entra ahí, no hace falta refrigerarlo porque obviamente está frío igual. Y bueno, obviamente que terminan los procesos, después hay un software que lo ve. Nosotros intentamos hacerlo, todos los grupos, no está bien, todos los grupos intentamos sacar, pero abajo de donde está la tabla esa negra para medición de tamaño de verano, había una capa de nieve muy grande, entonces solamente se podía introducir la cajita de leche hasta ahí, entonces quedaba un espacio. Entonces cuando movíamos de vuelta la nieve se destruía la muestra, digamos. Creo que el último día pudieron los disertantes del curso sacar una buena muestra y hacerla, pero en el momento que nosotros intentamos no había mucha nieve porque no nevó el invierno, así que bueno. Hay muchos, es muy interesante porque se puede ver la estructura de la nieve en 3D. ¿Me pasé esta diapositiva? Bueno. Se puede ver la estructura de la nieve, como puede ser en la imagen A, que en realidad ese software que les mostraba en la diapositiva lo puede rotar y lo puedes ver, porque así apenas a simple vista se ve como una bola de dendritos y cosas, pero en realidad si lo rotas se ven más huecos, otra estructura diferente. Entonces no es una foto que una foto en 3D. La imagen del medio, la imagen B, es la estructura, la foto del libro, digamos, cómo se representan los tamaños de ese libro que le decía el manual de caracterización de nieve en superficie. Y después, bueno, sale con muy poca calidad, pero eso es lo que se ve después en la tabla. O sea, nosotros ves esto, la imagen C la ves en el campo y eso es lo que tenés que tratar de relacionar con la imagen B. Y la imagen A, obviamente, que es la de la 3D, es la más cercana a la realidad, que está muy buena. Esto es lo que les decía, la bibliografía que trata sobre esta nueva técnica y este programa, y está todo, el programa es del visualizador de 3D que estaba en la imagen A, y después en esta página del NVIDIA está disponible catálogos de referencia con la bibliografía, con el visualizador, es como una plataforma abierta para jugar un poco con esto de las estructuras 3D de la nieve. El trabajo práctico, les decía que nuestra pregunta de ciencia era evaluar cómo varían las propiedades desde los árboles hasta un claro. Medimos en los 8 metros con el SMP, el penetrómetro, la profundidad, el perfil tradicional y el Ice Cube, ahí referenciado con los colores. Como resultados, esto es la estratigrafía. Es lo mismo, fíjense, la imagen B es la imagen en infrarrojo, que se pueden ver algunas variaciones que no se ven en la imagen así color real, y ese es el dibujo de interpretación. Lo que había era una capa de 5 centímetros de nieve recién caída, de precipitation particles, después había una capa de faceted crystals, o de nieve rota y un poco metamorfizada. La capa del medio rosa era una capa de hielo, abajo había una gran capa de depth tipo de nieve, y abajo otra capa de hielo, una formación de hielo, o sea,
que era nieve que se descongeló y se congeló. Obviamente, mientras más alejada de los árboles era más de profundidad y más se diferenciaban las capas, mientras más cerca del árbol era como que se unían más las capas y había más heterogeneidad porque, bueno, estaban todas más juntas y había menos de la nieve recién caída, entonces, porque hace intercepción el árbol. Esta es la salida del NIBIS, que es el programa que les mencionaba que también habíamos usado, que yo particularmente no lo conocía, entonces está bueno porque se ve con los dibujitos los tipos de nieve que son, estandarizados por el manual, digamos, el tipo, el tamaño de grano, bien caracterizado con colores, con el perfil de temperatura y un montón de otras cosas. Entonces como que nuclea todo lo que podemos tener en el libro en un solo. La densidad, que la calculamos con el Density Cutter y con el SMP, tenía algunas variaciones, pero bueno, es porque les mencionaba, el cutter va cada 3 centímetros y por ahí depende mucho de que hay que poner bien el cutter, de que romper las capas de hielo se había, de que no se hundiera si era una capa de nieve fresca. El Density Cutter es lo que está en color azul, las líneas en color azul, y lo que está en violeta es el SMP. Se puede ver que el SMP empieza con densidades menores que el Density Cutter y termina al revés, esto es porque tiene más sensibilidad el Density Cutter, incluso en la mitad se puede ver como una variación, que eso es la capa de nieve congelada en el medio, que el Density Cutter no lo ve, bueno, o habremos tomado mal la muestra nosotros o algo, pero bueno, es mucho más específico. Del Specific Surface Area que medimos coincide con la bibliografía. Fíjense que las capas de arriba son las que tienen más Specific Surface Area porque el tamaño de grano es más chico y luego empieza a decrecer. En algunos casos se puede ver algunas zonas más oscuras en el medio que pueden coincidir con esa capa de melt pre-freeze en el medio. Bueno, está puesto según la profundidad y la profundidad no está normalizada, pero es lo que quedaba mejor en ese momento. Comparando el SSA del IceCube y el SMP, la línea azul es la del IceCube, del aparatito cuadrado, que también teníamos que tomar muestras con el pistón y eso, entonces puede verse que la primera muestra del SMP da un valor muy alto y después automáticamente cuando cambia de esos 5 centímetros de nieve fresca a nieve que ya estaba metamorfizada, baja un montón el SMP, que es lo que en realidad podría ser, esperábamos en la teoría. Con el penetrómetro no pasa, es como que tiene algo más, una curva un poco más suavizada y que puede ser por el mismo modelo que utiliza para calibrar el sistema, porque la verdad que esperábamos que fuera como la curva azul, como el IceCube. Lo que se puede ver también en la comparación es que cerca del árbol, como les decía, hay más variaciones, pero porque todas las capas están más juntas, más chiquitas y más juntas, no están tan esparcidas en el espacio de la profundidad de la capa de nieve. Coincide todo esto que estoy mencionando con la bibliografía, así que estuvo interesante poder comparar distintas técnicas, distintos resultados y a su vez con la bibliografía y que coincidiera. Calculamos Snow Water Equivalent con derivada del SMP y de las mediciones de campo, porque si tenemos densidad y profundidad se puede derivar el equivalente de agua en nieve. Bueno, como se puede ver en la línea verde es lo que se obtuvo con el Density Cutter, que fue progresivo a medida que aumentaba la profundidad, a medida que nos alejábamos del árbol. En cambio, con el SMP, que es el Snow Micropen, hubo una variación en el medio que no la vimos con el Cutter porque no hicimos una medición justo en ese punto. Así que bueno, puede haber sido, habría que haberlo chequeado o no, pero se ven más variaciones porque es más sensible. Y por último, comparamos los resultados del perfil tradicional con un modelo de nieve que no es predicción, sino que tiene en cuenta datos de estaciones meteorológicas cercanas, datos de esquiadores y gente de personal que trabaja para el Instituto de Avalanchas, que cargan los datos en el programa y, bueno, hace el modelo para tener datos casi a día a día, digamos, de cómo están los perfiles de nieve. Tomamos en cuenta el punto más cercano donde estábamos, y nos da, bueno, algo parecido. No estaba en enero, estábamos en febrero, estaba como un poco atrasado, pero fíjense que la parte roja de abajo es la capa de hielo, que nosotros también detectamos. Arriba hay un color azul, que ese triangulito significa Snow Depth Hoard, que nosotros lo habíamos detectado. La parte roja de arriba de vuelta es una capa de hielo, que nosotros no la vimos tan grande, pero bueno, también la detectamos.
Y arriba, entre la nieve fresca, que es el color verde, hay como un azul y celeste que también son partículas de nieve degradadas. No recongeladas, pero rotas, digamos, granitos de nieve en proceso de metamorfosis. Así que bueno, no es similar al perfil que vimos en el claro, ¿no? Cerca del árbol, porque no tiene en cuenta el canopy. Bueno, eso fue lo que vimos en el trabajo, en el curso. Fue muy interesante, fueron 5 días muy intensos, así que está bueno. Y estos son 6 tips que mencionaba para los maestros de campo. Así que si estamos con tiempo los puedo mencionar. Así que tengo 5 minutos. Algo muy importante es la planificación del muestreo. Tener en cuenta antes de ir al campo cuál es el objetivo, qué quiero medir, qué variables quiero medir y qué quiero hacer con esas mediciones. Porque por ahí voy una vez al campo y quiero hacer todo porque, bueno, me va a servir para capaz que para el postdoc, entonces, bueno, quiero medir acá. Así que tener en cuenta cuáles son las variables principales a tener en cuenta para mi objetivo ahora, cuáles son las mediciones claves estratégicas. Y bueno, las otras accesorias que pueden llegar a tener para un futuro, que pueden servir, no sé, para el lunes, cuando venga a estudiar nieve conmigo, a ver si encuentra alguna fauna interesante, no sé, a ver si me pongo a ver pajaritos, claro, no. Eso sería una auxiliar, una variable auxiliar. Entonces tenemos mi lista de prioridades, cuáles son las mediciones estratégicas, porque son las complementarias, estaría bueno hacerlas, y tener un plan A y un plan B, ¿sí? O sea, si, bueno, yo tengo que medir estas cosas, puedo medir estas aparte. Pero si está feo el clima, si pasa algo a algún instrumento, si se complica el acceso, etcétera, ¿qué variables tengo que medir sí o sí en algún otro lugar? Entonces, siempre tener un plan B. ¿Qué es mejor? ¿Hacer pocos sitios con todas las mediciones o muchos sitios con las mediciones claves? Eso lo tiene que definir el equipo de muestreo. Después, el cronograma. Nosotros dependemos mucho de las pasadas de los satélites, entonces hay que tener en cuenta todo eso. La ubicación de los muestreos, tener bien en cuenta un mapa. Nosotros cuando fuimos la primera vez de leche fue como que, bueno, hacemos muestreos ahí y nada, era inaccesible, o no había nieve, o no sé, era propiedad privada, entonces hay que tener en cuenta bien eso antes de ir al campo. ¿Quiénes van a ir? ¿Qué vamos a llevar? ¿Dónde? Digamos, la parte de los muestreos. ¿Cuándo? ¿Cómo vamos a ir? Nosotros llegamos en avión y bueno, después tenemos auto, después tenemos que caminar, después ¿cómo hacemos para llegar a los puntos muestreos? Pero el protocolo de muestreo, como el Fran tenía para el radiómetro de campo, sí, de antemano, o nosotros que utilizamos esto de la density cutter o el calorímetro, etcétera, etcétera, saber bien cómo se usa. Y bueno, obviamente permisos y habilitaciones. Nosotros en el caso de Bariloche estamos dentro de un parque nacional, así que hubo que llenar una ficha. Nadie lo pidió, pero bueno, está bueno tenerlo por las dudas. Explorar el área y las condiciones. Tratar de ir antes de ver, ¿sí? O más o menos conocer la zona, o alguien que conozca la zona para saber qué hay, si hay vegetación, si no hay vegetación, si hay rocas, si hay casas, si hay intervenciones antrópicas, etcétera, etcétera, antes de ir, porque si vas, después hay que en ese momento no hay mucho margen de acomodarse con los muestreos. Encontrar las zonas aptas para el muestreo. En mi caso necesito una zona que no tenga árboles, que esté abierta, que sea dentro de todo con no tanto pendiente. No es tan fácil con la nieve. ¿Y cómo accedemos a esas zonas? La logística de transportar los instrumentos, por ejemplo, entre provincias. Nosotros casi para una de fechas no nos llegaba el radiómetro porque, no sé, estaba no me acuerdo dónde estaba. Bueno, en algún lado ahí lo habían dejado porque era muy pesado para transportarlo, entonces estaban esperando algo y se demoró como 5 días y bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. O si necesitan transportarse entre países, transportar los instrumentos a campo, después ¿cómo hago para llevar eso? ¿Cómo hago para llevar el radiómetro o los instrumentos de laboratorio que llevamos con Ani, que son de vidrio? Hay que tener cuidado. ¿Y cómo lo transportamos nosotros? Porque, bueno, todo bien con los instrumentos, pero alguien nos tiene que llevar a nosotros también. Vamos en helicóptero, vamos caminando, nos llevan en 4x4, ¿cómo es? A caballo. Sí. A mí me lo llevo a caballo. No, yo le voy a decir, porque tiene un caballo acá. ¿Qué equipo necesita cada grupo de muestreo? Nosotros, por ejemplo, nos dividimos en equipos, estábamos con Ani haciendo el perfil y todo eso, y después estaba el Fran y Pedro, por ejemplo, haciendo las mediciones de radiómetro, entonces qué cosas necesita cada uno, qué accesorios necesita cada equipo y si necesita repuestos. Acá viene la parte importante que es aprender a usar los equipos antes de ir, porque una vez que estamos allá, estamos al horno. ¿Cuáles son los procedimientos de medición?
tenerlos en claro. ¿Cuál es el comportamiento normal del instrumento? Si yo no sé, nunca lo usé, ¿cómo voy a saber que estoy midiendo bien o mal? Por más que después no vea los datos. ¿Cuáles son los resultados esperados en ese sentido? ¿Cómo funciona el software? Si tengo un software ahí que en el campo, ¿cómo se comporta con las bajas temperaturas, por ejemplo? Si necesito cubrirlo o algo. ¿Cuáles son las propiedades y ajustes? Por ejemplo, esto que les decía del SMP, que hay que calibrarlo con respecto a la profundidad para no romperlo, ¿sí? ¿Cómo hago para ajustar esas propiedades? Si tiene que tener mantenimiento antes o mantenimiento después. Si tiene que llevar baterías extras o herramientas para operarlos, o partes, o algo para, herramientas para abrirlos si pasa algo. Es como que es importante tener en cuenta qué es lo que puede fallar. Ya sé que no hay forma de tener en cuenta todas las variables, pero por lo menos para saber las posibles o potenciales vulnerabilidades. Bueno, ¿qué ocurre si falla? Por ejemplo, a nosotros nos pasó, voy a poner el ejemplo de Ani. Ani se cayó, se resbaló en una escalera de nieve del pozo que estábamos haciendo, se cayó arriba de la balanza. ¿No? Que usamos para medir la densidad, no con el density counter, sino con el cilindro. Yo ni me iba a matar, porque yo salí corriendo y ella me decía, no estoy bien, no, la balanza. Pobre, es el becario, así le pago. Pero bueno, la verdad que sí, importaba la balanza. ¿Qué hacíamos si una balanza en el día? Por ejemplo, el día estaba perdido, después de que encontré otra balanza allá, en Bariloche. Era como, hay que tener cuidado de esas cosas. Y bueno, después de eso aprendimos que hay que tratar de separar los lugares de caminata y de acceso con donde estamos viviendo. Entonces, para que tengan una zona segura. O ponerlas en un lugar que no se vayan a caer, que no los vayan a pisar, que no se vayan a perder, etcétera, etcétera. O si se rompen los elementos de vidrio, nosotros tenemos la probeta y esas cosas. Después, ¿dónde conseguimos una? O ver dónde se pueden conseguir. Toma de datos y copias de seguridad, importante en el campo también. Nosotros, por ejemplo, la primera vez que fuimos llevamos unas microfibras que estando en la nieve se mojaban en un desastre de papel, así que mejor llevar lápiz. O sea, fíjense, no sé cómo tienen que hacer un muestreo a ustedes que les conviene. Y anotador y se escribe todo, ¿sí? ¿Quién está haciendo el muestreo? ¿Qué está haciendo cada uno? ¿A qué hora? ¿Dónde llegaron? ¿Qué pasó? ¿Cómo eran las condiciones meteorológicas y del entorno? ¿De alguna situación que pasó? Si alguien está resfriado también, pero hay que anotar todo y sacar fotos de todo. De mientras están antes, durante y después de los muestreos, quién está haciendo cada cosa, si algo le pasaba a algún instrumento. No sé, cuando estábamos usando el Ice Cube, uno de los espectradores estaba rayado, sabíamos que estaba rayado porque nos habían dicho que el fogoto igual, o sea, para ver cómo está, todo. Digitalizar los datos lo antes posible, procesar los datos lo antes posible, porque hay cosas que por ahí son detalles que es importante tenerlos en cuenta en el momento y después te olvidas, y hacer copias de seguridad. Y organizar la información, porque bueno, yo puedo cargar acá, bueno, mi copia de seguridad es mandarlo por mail. Bueno, pero anotar, o por lo cargo en el Drive, o lo mando por WhatsApp, o bueno, ¿cómo es la copia de seguridad? ¿Dónde están los archivos? ¿En qué carpeta? ¿Cómo? Hay que ser organizado. Y una de las últimas cosas es el tema de la seguridad y el compañerismo. Yo no sé si hacen, sí, vos capaz que sepas, capacitaciones de primeros auxilios o algo. La semana pasada hicieron algunas cosas, pero más relacionadas a la prevención de incendios y Claro. Problemas de seguridad laboral, digamos. Porque estaba pensando, por ahí estaría bueno, los que sé muchos que vamos a campo, no sé que varían las condiciones, unos nieve, los otros agua, los otros son bosque, pero por ahí para tener un mínimo conocimiento de primeros auxilios estaría bueno. Sí. Con respecto a la seguridad y compañerismo, es importante conocer las amenazas de cada lugar. Nosotros, bueno, puede haber avalanchas, puede haber, si no vemos que hay un arbusto abajo de la nieve, generalmente es socavo porque genera calor, entonces si vos estás caminando cerca de una roca alguna vez, te hundís. Si vas caminando por una senda y está nevando, que no ves, bueno, hay que llevar bastones. Y yo sé que es difícil porque, bueno, vos vas caminando con bastones y bueno, no puede pisar la nieve así. Pero bueno, si hay un árbol, una roca, un pozo y no estás viendo, es como que por ahí no estás teniendo en cuenta esa parte. ¿Qué pasa si hay una tormenta, si hay mucho calor, si está nevando, digamos? ¿Cómo son todas estas vulnerabilidades que nos pueden afectar a nosotros midiendo al equipo de trabajo? A los instrumentos también, porque bueno, si estamos con el radiómetro de campo, me acuerdo un día se largó a llover, entonces bueno, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, sí, nos vamos, pero mientras tanto hay que tener como una bolsita, algo para taparlo, o sea, es importante tener en cuenta eso. Planes de emergencia, y no me refiero a si se rompe un instrumento, sino bueno, a ver, nos separamos en grupos, siempre en grupos. Pero si nos separamos y nos vamos y no nos vemos, ¿a qué lo volvemos? ¿Dónde nos encontramos? Generalmente son lugares que no hay señal, entonces, bueno, hay que tener en cuenta todo esto antes de empezar los muestreos, antes de separarnos.
Tener algo de primeros auxilios de entrenamiento, que la verdad que nosotros cuando hemos salido no lo hemos tenido, entonces me parece muy importante. Y algo que me gustó, que lo dijo Ana Contó, una chica del Instituto de Finlandia, es que se planifique en equipo, ¿sí? O sea, cuando definimos quiénes son las personas que van a trabajar en el muestreo, obviamente puede haber suplentes o lo que sea, hay que tener en cuenta todas las necesidades de cada persona. Si alguien tiene miedo de caminar en la montaña, o tiene mucho frío, o no tiene experiencia en la montaña, no tiene estado físico, o sea, son cosas que pueden pasar a todos. Entonces hay que tratar de saber cuáles son las limitaciones de cada uno y organizar las tareas y organizar en base a eso. Si yo sé que yo tengo mucho frío, bueno, me llevaré mucho ropa, ¿sí? Para todo lo que pueda pasar, me llevaré mudas extra, etc. O si alguien, por ejemplo, no sé mucho que no sale a caminar y hay que salir a la montaña, y bueno, esa persona irá adelante marcando el paso, ¿sí? Pero es un equipo, entonces la idea es que vayamos todos juntos. Importante también, bueno, esto de la ropa es llevar comida siempre. Y no ser tercos, ¿sí? Porque si les dicen, bueno, che, toma agua, porque hace 1 hora que estamos caminando, no, porque en el frío vieron que les no van ganas de tomar agua, qué sé yo, entonces pues, tomar agua igual. Entonces, si algún compañero está diciendo cosas, o come un chocolate o algo, hay que escuchar y hacer las cosas en conjunto. Así que bueno, para que estemos bien. Porque todos podemos ir a la montaña de nieve, no es una condición de que no. Pero bueno, hay que planificarlo. Con planificación y cuidado sale todo mejor. Entonces, las conclusiones finales de los muestreos son establecer un plan detallado, conocer los instrumentos, jugar con los instrumentos antes, probarlos, cuál va a ser el ambiente de trabajo y los compañeros de muestreo, estas cosas les decía, cuáles puede pasar entre cada uno. Y no tener miedo de decir, no, yo me canso, podemos hacer más pausas entre el camino, o sea, está bueno hablarlo, así que llegamos todos juntos. Cada miembro del equipo tiene sus propias responsabilidades, ¿sí? Pero nadie es indispensable. Digamos, si le pasa algo, si alguien se enferma y se resfría, yo no puedo depender de esa persona para que haga el trabajo, ¿sí? Todos tenemos que saber hacer. Si bien nos separamos las ideas, pero no puede ser una persona que tenga la responsabilidad de un instrumento. Obviamente esperar lo inesperado, pero bueno, no se puede eso, o sea, no. Hay que estar abierto a cualquier situación, por más que planifique puede pasar de todo. Mientras más remoto o mayor sea la campaña en dimensiones, más planificación requiere. Y obviamente experiencia, hay que tratar de empezar chiquito, mini experiencias, para después llevarlo a la práctica en grande, porque es lo que pasa. O sea, si yo por ahí voy a un lugar grande y nunca hice nada, hago agua.